regreso. El 21 de mayo fue instituido por la UNESCO como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con la finalidad de apoyar la integración, la inclusión y la cooperación entre diferentes culturas. Y es que todo ser humano tiene derecho a expresar e integrarse a la manifestación cultural que mejor le acomode. Vamos a platicar de esta conmemoración en relación a los pueblos originarios de México, ya que las manifestaciones culturales de nuestros habitantes originarios, sin duda, enriquecen la vida, la historia y la identidad de México. Sin embargo, esta manifestación de nuestra cultura no ha sido valorada en atención a la historia y la identidad de una fracción importante de la población de nuestro país. Para este fin nos acompaña Yasmín Manrique Vigueras, profesionista investigadora de la organización en Psicología y Derechos Humanos CIDE, socia fundadora de la Cooperativa de Mujeres Artesanas Originarias en Tenango de Doria, Tierra de Bordadoras y hablante nativa del Otomí Uñú, así como Citlali Aparicio Estrada, que es miembro de la cooperativa Ya Bombé Huidico Namuy y acompañante de algunas iniciativas en materia de derechos humanos y miembro del pueblo Tepehua en el estado de Hidalgo. Yasmín, Citlali, buenos días, bienvenidas. Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos. Arrancamos contigo, Yasmín, platícanos qué nos hace falta para que las costumbres de nuestros pueblos originarios sean mejor valoradas por todos los mexicanos. Bueno, solamente comentar que soy una mujer originaria hablante del Otomí, Uñuju, que es la Sierra Otomí Tepehua, y yo pienso que nos hace falta interiorizar y apropiarnos de la importancia que tiene nuestro trabajo, es decir, el trabajo artesanal, el trabajo agrícola, nuestras creencias y costumbres. Yo formo parte de una cooperativa de mujeres artesanas llamada Tierra de Bordadoras, que trabaja con dos ejes en relación con la pregunta. Somos una organización que busca generar empleo e ingresos, pero también buscamos el empoderamiento y liderazgo a partir de la capacitación. Entonces, con esta capacitación buscamos precisamente esto, interiorizar y apropiarnos de nuestra propia cultura, conocer la importancia que tienen estas manifestaciones. Claro, estamos de acuerdo contigo, Yasmín. Creo que a todos los mexicanos nos hace falta interiorizar un poquito más en nuestras culturas para valorar la riqueza que tenemos aquí en México. Desgraciadamente somos muchísimos mexicanos, sin embargo yo creo que son pocos los que realmente valoran la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Y bueno, yo celebro la iniciativa de ustedes, de la cooperativa, que tiene una finalidad muy importante, como lo comentas, Yasmín, es empoderar a las mujeres, ser más conscientes de las actividades de la cooperativa, que tiene muchísimo que ver precisamente con una manifestación cultural muy importante del pueblo de México, y de esta manera se difunde, se promueve la cultura de una parte importante en este caso de Hidalgo, pero al mismo tiempo las mujeres también generan empleos, se hacen emprendedoras, empresarias, y tienen la posibilidad de salir adelante, de ganarse la vida con una actividad muy loable y que todos deberíamos de valorar mejor. Sin embargo, no es desconocido que la cultura de pueblos originarios también es una fuente muy importante de discriminación en México. Desgraciadamente, muchos creen que por el hecho de ser portador de una cultura originaria es un motivo de atraso o de discriminación, lo cual no debería de ser así. Y quiero preguntarle a Citlali precisamente cómo combatir la discriminación en agravio de la cultura de los pueblos originarios mexicanos. Sí, bueno, nuevamente mucho gusto. Yo soy Citlali y pues también quiero comentar que pues soy miembro del pueblo Tepehua, Malcama, aquí en Hidalgo, el único en el estado de Hidalgo. Así que somos minoría ya. Desafortunadamente también por estos procesos
que has mencionado, ¿no? De discriminación, pues nuestra lengua la están dejando de hablar las nuevas generaciones. Desafortunadamente yo soy una de esas generaciones que no aprendió la lengua de manera, pues, al 100%. La aprendí cuando fui a la universidad, fue donde la aprendí más. Entonces, la entiendo, ¿no? Pero, pues, tuvo mucho que ver ese factor de discriminación, ¿no? Porque, pues, mis papás, bueno, mi papá principalmente fue como de, pues, no reforzar la lengua por lo mismo, ¿no? El temor a que también nosotros fuéramos parte de esta discriminación que a lo largo de los años se ha visto directamente con los pueblos originarios. Afortunadamente también tengo esta parte del lado de mi madre, que ella viene de la Huasteca, entonces pues mis raíces son 100% originarias, y de la misma manera pues yo me siento orgullosa y me siento identificada con ambos pueblos, ¿no? Y pues pienso yo que para pues seguir combatiendo y reforzando pues nuestra identidad hay que empezar pues por desarrollar amor por la lengua, la cultura, el territorio y sobre todo nuestra identidad, ¿no? Insisto en nuevas generaciones como son pues los niños, tal vez nuestros futuros hijos, ¿no? Siempre enseñarles y decirles cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, y pues hacer todo lo posible por seguir aprendiendo nuestra lengua, ¿no? Nuestra lengua originaria, que es la que nos hace que sigamos vivos, al igual que nuestras costumbres, que nuestras tradiciones, y principalmente el conocimiento que tienen los abuelos, ¿no? Los abuelos que aún resisten y los abuelos que aún viven, preguntarles y saberlo. Y pues también documentarlo, ¿no? Porque dicen que si nosotros como pueblos originarios perdemos nuestra lengua, estamos perdiendo toda nuestra identidad. Es correcto, Citlali, estoy de acuerdo contigo. Una de las maneras de preservar una manifestación cultural, cualquiera que sea, es el idioma. Es el idioma. Me ha tocado ver, incluso aquí en este espacio hemos entrevistado a mujeres de pueblos originarios, y el hecho de no hablar español ya es un motivo de atraso, y la mayoría lo vemos como algo malo. Yo entiendo la parte que dices de tu papi, que a lo mejor no fomentó la lengua de tu pueblo originario, precisamente por temor a ser tratados de manera diferente, a ser tratados de manera despectiva. Imagínate, entre mexicanos hacer diferencias únicamente no por diferencias propiamente culturales, sino por prejuicios, o sea, por falta de información. Hace falta ser más conscientes de la riqueza cultural que portan ustedes como pueblos originarios y sentirnos muy orgullosos de esa identidad. Fíjate que yo conozco y tengo muchos amigos de otros países que viven en México y son muy celosos de su cultura, es decir, están abiertos a la cultura mexicana, pero practican sus culturas, su idioma, observan sus costumbres, respetan sus fechas, y es una manera de conservar la cultura de donde vienen. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo, fomentar que ustedes pues manifiesten de alguna manera su cultura y nosotros valorarla en todo lo que vale. Creo que de esta manera México puede preservar su identidad. De hecho, este es un factor muy importante por el que nos conocen muchos países en el mundo, la cultura de nuestros pueblos originarios, y es nuestra mejor carta de presentación en el mundo. De verdad es muy triste que entre mexicanos, como te comentaba, hagamos este tipo de diferencias únicamente pues por meros prejuicios sin fundamento alguno. Y bueno, en el caso concreto de las manifestaciones culturales en general, Yasmín, en tu concepto, ¿cuál sería la mejor manera de promover las manifestaciones culturales de los pueblos originarios de México? Sí, yo creo que son muchísimas formas en que se manifiestan. Por ejemplo, en la cooperativa donde yo estoy, pues una manifestación es el trabajo artesanal que realizamos, es decir, el bordado de tenangos, y para nosotros es algo que nos da identidad, pero también nos da, es una fuente de ingresos. Entonces, yo creo que una forma de que se promuevan estas manifestaciones es precisamente reconociendo la diversidad, que
Al igual que los bordados, también existen muchísimos otros bordados en el país y que merecen este reconocimiento, no solo por ser una identidad para los grupos, sino también porque pues de alguna manera son una actividad para mujeres y para hombres. También ver estas manifestaciones no solo como folclore, sino como un elemento que da riqueza. Otro punto sería respetar y apoyar en el reconocimiento y ejercicio de los derechos, es decir, el derecho que tenemos a esta identidad y también a promoverla y también a practicarla, ¿no? Y bueno, en relación al trabajo que hacemos, pues evitar el regateo, el coyotaje y los intermediarios que a veces pues le quitan el valor a nuestro trabajo, ¿no? Es correcto, acabas de decirlo muy bien. Tenemos que valorar las artesanías como una verdadera manifestación cultural, como una manera de expresar la identidad de México. No es folclore, como lo dices, y la mayoría así lo ve, lo cual no es así. Tenemos que apreciar las artesanías en todo lo que valen como una manera de vivir, porque ustedes finalmente tienen sus usos, sus costumbres, y cuando trabajan la artesanía lo que hacen precisamente es manifestar esos usos y costumbres, insisto, que forman parte de la identidad de México, y tenemos que apoyar y promover la labor de todos los pueblos originarios. De hecho, ese reconocimiento sí existe. Nuestra Constitución señala que México es un país multicultural. Además, la misma Constitución prohíbe la discriminación por cualquier motivo. Entonces, legalmente, a nivel constitucional, el reconocimiento ya lo tenemos. Sin embargo, en la realidad pasa algo muy distinto, y eso es lo que tenemos que erradicar. Tenemos que ser más conscientes como mexicanos de que el hecho de pertenecer a un pueblo originario no debe ser ningún motivo de discriminación ni de hacer diferente a nadie. Y hablamos también, como dices, de las artesanías. No tenemos por qué regatear el trabajo de ustedes. Todas las artesanías son hechas 100% a mano. Cualquier artesanía que me quiera citar, un bordado, a lo mejor algún utensilio de cocina, alguna estatuilla, etcétera, etcétera, que a ustedes les toma mucho tiempo, les toma mucha dedicación, que lo hacen con mucho esmero, y ese esfuerzo en general definitivamente tiene que ser bien valorado por todos nosotros. Y es muy bueno, celebro, Yasmín, que ustedes tomen las riendas de su negocio, que eviten a terceros, intermediarios, que se va a quedar con una parte de la ganancia, y es mejor que ustedes directamente hagan el trato con sus consumidores y que lleguen obviamente al mejor de los precios en favor precisamente de las actividades de todas ustedes como emprendedoras. Y bueno, Citlali, platícanos, ¿qué podemos hacer para mejorar la convivencia entre las diferentes manifestaciones culturales que existen en México? Sí, pues mira, aquí debemos de tomar en cuenta que pues existe ese concepto que llamamos como interculturalidad, ¿no? Uh-huh. En el que tratamos de reconocer al otro desde sus costumbres, desde su cosmovisión también, pero pues respetando también sus formas de vida, ¿no? Uh-huh. Y también no perdiendo también nuestro propio concepto, nuestra propia etnia. Sí. Entonces, pues, estas son las maneras en las que podemos, pues, estar presentes con otros compañeros igual, originarios, con otras costumbres que vemos a lo largo del país. Uh-huh. Es correcto. Uh-huh. Yo creo que tenemos que empezar por reconocernos como individuos. Todos somos de una manera diferente, todos tenemos nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, pero siempre es bueno, como dices, reconocer al otro en su identidad y respetar esa identidad. Yo creo que si logramos esto, vamos a cambiar muchísimo como país, y seguramente la discriminación va a dejar de existir en México. A veces nos hace falta información, a veces nosotros prejuzgamos en base a ideas erróneas que tenemos de tal o cual pues manifestación cultural, y la ignorancia nos hace cometer muchos errores, nos hace herir a muchos mexicanos. Yo creo que somos de los pocos países que hacemos diferencias entre nosotros, pues cuestiones tan superficiales que de verdad no valen la pena,
Yo lo he visto con extranjeros que viven aquí en México, son más unidos, valoran más su cultura. Nosotros apreciamos su cultura, pero creo que somos incapaces de valorar nuestra propia cultura y darle el lugar a nuestra cultura y luego valorar la de otros. Yo creo que tenemos que ser parejos en ese sentido. Tenemos que valorar la manifestación cultural de todo el mundo, y ese es precisamente el objetivo de esta conmemoración del 21 de mayo, hacer que las culturas del mundo convivan entre sí en armonía y que exista tolerancia entre todos los habitantes del mundo en razón de la cultura. Y bien dice Citlali, esto se logra precisamente reconociendo la identidad del uno con el otro, y de esa manera seguramente vamos a convivir mejor. Bueno, les agradezco muchísimo, Yasmín, Citlali, su tiempo. Les mando un abrazo y un saludo hasta Hidalgo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Muchas gracias.